Esta es nuestra última predicación del año. Hoy es domingo 28. Y es nuestra última celebración de este año. Y estamos pues para terminar ya. Y siempre que, gracias hijo, siempre que se termina un año, pues, o un ciclo o una temporada, pues regularmente se evalúa, ¿no? Hay que hacer evaluaciones. Y pues simplemente quiero que hagamos un tipo de evaluación en esta tarde, y podamos proyectar hacia adelante las cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Alguien está conmigo aquí? Entonces, el final del año nos lleva naturalmente a reflexionar, a evaluar lo bueno y lo malo. Muchos llegan al cierre de año con una fe cansada, muchos han llegado hasta aquí ya con una fe agotada. Algunos de ustedes han tenido quizás un año muy complicado en cuanto a en muchas cosas, y quizás el día de hoy vienen con una fe muy cansada, muy desgastada. Y bueno, siempre Dios promete que algo bueno está esperándonos adelante. Y a veces llegamos también al final del año con una fe limitada a través de esos golpes, a través de las circunstancias. Otros van a llegar o están llegando a este final del año celebrando y diciendo: ha sido el mejor año de mi vida, ha sido la mejor temporada de mi vida. Y está buenísimo, eso está padrísimo, pero siempre tenemos que apuntar más alto, siempre hay algo a lo que podemos aspirar, algo mayor a lo que podemos llegar. ¿Alguien me está siguiendo acá? Entonces, algo que la Biblia hace es que nos recuerda algo muy poderoso, y es que la gran luz de Cristo apareció cuando el pueblo de Israel pensaba que ya habían visto todo. Ellos tenían una expectativa de ver al Mesías volver, pero ellos creían que ya sabían cómo iban a pasar las cosas. Y el nacimiento de Jesús, la venida de Cristo a la tierra, si algo nos enseña es que el ser humano, cuando dice que cree que sabe algo, no sabe nada. Ellos estaban esperando, tenían las profecías, tenían todo, y de repente al final pues no pudieron reconocer a Jesús, no pudieron reconocer al Mesías cuando llegó, porque pensaban que sabían, pero ellos, sin darse cuenta. Fíjate, cuando tú y yo pensamos que sabemos, hacemos algo. No digo que no reconozcamos lo que ya sabemos, lo que sí sabemos, pero cuando creemos que eso que sabemos es todo, hacemos algo que atenta en contra nuestra. Y eso es ponernos un límite. Cuando tú crees que lo que sabes es suficiente o es todo lo necesario, te estás autolimitando. Y nosotros solemos hacer eso. Yo ya sé acerca de esto, y nos bloqueamos automáticamente, nos ponemos un límite. La Biblia dice en Juan 1:9 al 12, dice lo siguiente: aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, hablando de Jesús, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y también dice Mateo 4:16: la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arroja su sombra, ha brillado una luz. Un dato que es solo un dato, pero que a veces lo pasamos por alto, es que Jesús nació de noche, ¿no? O sea, y eso tiene un aspecto espiritual, y es el hecho de que la luz viene e ilumina en los momentos más oscuros. Porque, bueno, yo nací al cuarto para las 6 de la mañana, o sea, yo ya nací ya de día. Dina nació, creo que en la mañana, a las 10 de la mañana. Samuel nació a las 2 de la mañana. Y algunos de ustedes nacieron por la mañana, pero Jesús nació de noche, en medio de la oscuridad, como trayendo otra señal de que la luz había llegado para romper con las tinieblas. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces, algo que yo quiero que hagamos esta tarde, quiero que tú y yo hagamos esto esta tarde, y es que podamos ir rompiendo límites, que hoy sea un día de romper límites. ¿Te parece bien? Que podamos romper cosas. Bueno, Jesús rompió los límites de la fe conocida. Eso es algo que Jesús hizo. Antes de Cristo, la fe ya había caído en ciertas limitaciones. Por ejemplo, la fe en tiempos de Jesús se trataba de rituales, se trataba de tradiciones, se trataba de cumplimiento extremo de la ley. Si no cumplías la ley extremadamente, así al extremo, entonces estabas fuera de la gracia o del amor de Dios. Pero también el tema de las limitaciones de la fe en el tiempo de Jesús tenían que ver con toda esta herencia cultural,
¿no? O sea, ya todo giraba en el tiempo de Jesús en torno a la herencia cultural, a las tradiciones, a los rituales, a la obediencia extrema. Esa era la fe en los tiempos de Cristo, las tradiciones y todo esto. Pero Jesús introduce una fe viva, relacional y transformadora. Lo que Jesús hace es que cuando Él llega, empieza a hablar acerca de una fe que no tiene que ver con rituales, con tradiciones, con cultura, no tiene que ver con obediencia extrema, pues le podríamos llamar fanatismo religioso, ¿no? Con un fanatismo religioso, sino lo que Él hace es hablar de una fe que se relaciona, se trata de relacionarse con Dios, se trata de estrechar un vínculo con Dios. Y eso es lo que Jesús hace y empieza a romper los límites de esa fe ya conocida y establecida. Entonces, por eso Jesús solía en su primera predicación, que es una predicación brutal, o sea, es la mejor predicación que existe, llamada el Sermón del Monte. Jesús se la pasó diciendo cosas como estas: ustedes escucharon esto, pero yo les digo que es esto. Por ejemplo, él decía: ustedes han escuchado no matarás, pero yo les digo que aquel que aborrece a su hermano en su corazón ya lo ha matado. Lo que Jesús hace es traer todas esas letras a la vida real. Y lo que hace Él es hablarnos acerca de que las limitaciones, de que la fe no está limitada a las palabras o a la letra, sino que tiene que venir a una relación viva y real con Cristo, con Dios. Jesús no se ajustó a la fe, sino que la redefinió. ¿Sí? Él no ajustó la fe, sino que la redefinió. O sea, la gente tenía una idea de fe y lo que Jesús hizo fue redefinir eso, ¿no? ¿Qué es realmente la fe? Y empezó a dirigir y a cambiar todo esto. Y miren, queridos, algo que pasa es que cuando nos mueven lo que ya conocemos, a todos nos empieza a temblar, ¿no? Empiezas a sentir que tu pie así te hace así, ¿no? Porque ya lo que ya tienes conocido, lo que ya tienes dominado, es normal que tú y yo le tengamos temor a lo desconocido. Eso es normal. Es normal. Por eso cuando tú y yo crecemos en un sistema de creencias y luego de repente nos encontramos con Cristo y Cristo nos enseña que ese sistema de creencias no es suficiente porque porque la fe no se trata de sistemas, entonces hace un choque en nuestro interior. Y no sé si alguien experimentó eso, pero yo sí lo experimenté, ese choque de decir, entonces no era así, ¿no? Y empiezas a leer la Biblia y dices, entonces esto estaba mal. O sea, yo nunca entendí, no había tenido claridad, efectivamente. Y entonces el sistema se resquebraja y empezamos a entrar como en un tipo de crisis espiritual, porque empezamos a sentir que estamos abandonando lo que siempre tuvimos, lo que siempre conocimos, pero por otra parte hay algo dentro de nosotros que nos dice, sigue avanzando porque lo que viene es mejor. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Alguien lo experimentó así? Entonces Jesús, escucha esto, no solo habló de creer en Dios, habló de confiar en Él como hijos. Mientras que en su cultura se hablaba de creer, los fariseos, los sacerdotes enseñaban acerca de creer en Dios y obedecer extremadamente. Y no porque la obediencia sea mala, la obediencia a Cristo, la obediencia a Dios debe ser constante, genuina, debe ser total y absoluta, pero debe ser motivada por el amor. No por la regla, tiene que ser motivada, inspirada por el amor de Cristo en nosotros, no solamente por un deseo de aceptación, ¿sí? Recuerden que todos luchamos con un deseo de aprobación, con un deseo de aceptación, todos luchamos con esto, porque todos al nacer apartados de la presencia de Dios tenemos una necesidad de aprobación en nuestro interior, todos luchamos con eso, unos en mayor o menor medida, pero todos. Y entonces muchas veces queremos obedecer para ser aprobados y Jesús dice, no, espérate. No obedezcas para ser aprobado. Obedece por amor. Obedece porque me amas. Y para eso se requiere una relación con Él, saber lo que Él ha hecho con nosotros. Así que Jesús no solo habló de creer en Dios, sino que habló de confiar en Dios como hijos. Escucha esto. Jesús no solo habló de acercarse al templo. Los fariseos le decían a la gente que vinieran al templo a sacrificar, sino que Jesús habló de habitar en el corazón. Eso es algo brutal. Porque todos nosotros estamos acostumbrados a ver, por eso es que muchas veces, no sé si les pasó a ustedes, pero cuando hablamos de la iglesia, cuando tú hablas de la iglesia con alguien, lo primero en lo que piensan que es en un edificio, ¿no es cierto? Y el edificio debe lucir de cierta manera, porque si es un salón como este, dicen, ¿a poco eso es una iglesia? Porque estamos condicionados, estamos trabajados en nuestra mente culturalmente de que el lugar santo, el templo, el lugar para hacer iglesia con Dios tiene que lucir de cierta manera. Cuando eso se rompe, es más,
sería muy interesante porque el templo que estaba construido en los tiempos de Jesús, los templos que conocemos actualmente ni siquiera se parecen. Ni siquiera se parecen a lo que a lo que la Biblia describe, no se parecen. Tuvo que ver con tendencias, con muchas cosas arquitectónicas, con cosas de ese tipo. Eran cuestiones más culturales. Pero a lo que voy es a esto: Jesús no habló solo de acercarse al templo, de esas veces de decirte, oye, ve a la iglesia, hablándote acerca de ir a un lugar, venir a la iglesia, sino que Jesús habló de algo que la gente no lograba entender. Y cuando eso se nos dice a nosotros, es algo que realmente no lo hemos examinado de fondo. Y Él dijo, Dios quiere habitar en ustedes. El templo ahora son ustedes. Ustedes son el templo. Donde ustedes van, Dios va. Si tú has rendido tu vida a Jesucristo, si has entregado tu vida a Jesús alguna vez, si el Espíritu Santo ha venido a ti, entonces donde tú vas, el Señor va. No solo acompañándote, va dentro de ti. Porque ahora el templo somos nosotros. Y Jesús redefinió eso. Entonces las personas, por eso cuando Jesús dijo, es que le pidieron pruebas a Jesús, ya saben que los fariseos siempre estaban pidiendo señales y pruebas. Y entonces Jesús dice, cuando ve el templo, dice, yo puedo derribar este templo y levantarlo en 3 días. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Lo han visto en películas o algo así? Y entonces los fariseos empezaron a murmurar diciendo, o sea, este templo costó años levantarlo y tú me vas a decir que lo vas a levantar en 3 días, pues ¿qué poder tienes? ¿Con qué constructora lo vas a hacer? ¿No? ¿Cómo lo vas a hacer? Pero él estaba hablando acerca de un templo nuevo, su cuerpo. Él estaba hablando acerca de su cuerpo. Y eso nos estaba dando el indicio de que a partir del sacrificio de Jesús, el Señor ya no habitaría en templos hechos por hombres, sino empezaría a habitar en las personas. Y eso es lo que Dios sigue haciendo el día de hoy. Él sigue llamando a la gente diciéndole, quiero habitar dentro de ti. ¿Alguien me sigue aquí? ¿Están conmigo? Entonces, la Biblia, cuando habla acerca de toda esta fe, de todas las cosas imposibles para el hombre, como hace rato estábamos en la clase y yo pienso en esto, quiero que lo pienses por un momento, el creador de todas las galaxias, el creador del universo, morando en nuestros corazones. Piénsalo por un momento acerca de tu fe. Si Dios está dentro de ti, no quiero que caigamos en cuestiones de panteísmo donde todo es Dios. Yo no soy Dios, tú no eres Dios. Estoy hablando acerca de que yo soy el templo, tú eres el templo, tú y yo somos juntos el templo de Dios. Si Dios mora en nosotros, ¿qué cosas pueden pasar a través de nuestra vida? Piénsalo por un momento. Si el que sostiene, el que creó todo con su palabra, el que sostiene las galaxias, el que le ha dado entendimiento al hombre, el que ha diseñado la ciencia, mora dentro de nosotros, ¿qué cosas pueden suceder a través de nuestra vida? Cuando yo me detengo a pensar en esto, me doy cuenta que muchas veces el límite lo he puesto yo. Porque dentro de mí mora un Dios que es todopoderoso. Está morando dentro de mí. Así que el límite lo estoy poniendo yo por alguna razón y tiene que ver con lo que está arriba en mi cabeza. Marcos 9:23 dice esto: un día un chico se le acerca a Jesús, un hombre se le acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿puedes sanarme si quieres? Y Jesús dijo, ¿cómo que si quiero? Preguntó Jesús, todo es posible si uno cree. ¿Alguien cree en eso? Si Dios mora en nosotros, me encanta, amo a Dios porque nos ha dado todo. Nada más que tenemos que aprender a usarlo, porque a veces Dios nos da cosas y como que no leemos el instructivo, ¿no? De esas veces que no leemos el manual, entonces no sabemos cómo utilizarlo. Pero Él nos ha dado fe. La fe que tú y yo tenemos no es una fe que tú y yo conseguimos, es una fe que Él nos dio. La Biblia dice que Él ha dado una medida de fe a cada persona. ¿Ok? Y esa fe se activa y se enciende con la presencia de Dios. Responde a la presencia de Dios. Si nos pudieran poner un escáner, así un escáner de calor, entonces cuando tú y yo estamos orando veríamos cómo empieza a arder algo, ¿no? Cuando estamos cantándole a Dios veríamos cómo empieza a encenderse algo en color rojo, porque nuestra fe responde a la presencia de Dios, nuestra fe responde a la palabra de Dios, a todo lo que tiene que ver con Dios, está diseñada para responderle a Él. Y entonces Jesús le dice a esta persona, le dice, todo es posible si uno cree. Y no está hablando Jesús del mismo, está hablando de esa persona. Le está diciendo, si tú crees que es posible, las cosas pueden ser posibles. Más adelante Jesús dice cosas como, tu fe
te ha salvado, tu fe te ha sanado, y son cosas que ya hemos platicado, pero es muy interesante cómo Jesús dice, es que realmente tu fe está diseñada para activar cosas que Dios diseñó. Y es Dios diciéndote, la fe es una llave que tú vas a usar. Aquí hay una puerta que solamente se abre con esta llave que yo ya te di, pero y tú le estás gritando a la puerta, ábrete puerta. Y adentro está eso que estás buscando en el fondo de tu corazón que necesitas. Y estás gritándole a la puerta y Jesús dice, no le grites a la puerta, mete la llave. Ya te di la llave. Y entonces Jesús, cuando abres la llave por medio de la fe, cuando abres la puerta, el Señor dice, tú abriste la puerta por medio de tu fe. El poder es Dios haciendo todo a nuestro favor, es Dios haciendo todo por misericordia en nosotros. Él nos da la fe, Él manifiesta su gracia, Él se acerca a nosotros, Él activa el poder, Él hace todo porque Él es bueno y Él es maravilloso. ¿Alguien lo cree? Entonces, si ese Dios viene a morar dentro de nosotros, ¿qué cosas podrían pasar a través de nosotros? Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta que tenemos límites mentales. Tenemos bloqueos mentales que hay que romper. Y hay personas que este año lo están terminando con esos bloqueos ahí. Porque no están teniendo claro que el Dios del universo, si está morando dentro de ti, si hay alguien aquí que viene por primera vez y dice, yo nunca he tenido la experiencia de que Dios venga a mi vida, no te preocupes, al rato vamos a orar por ti. Pero si tú ya tienes la experiencia de que Dios esté en ti, entonces es tiempo de romper esos bloqueos. ¿Estás conmigo? Así que muchos de los límites que vivimos durante este año no fueron impuestos por Dios. ¿Sabías eso? Muchas de las veces que tú y yo decimos cosas, bueno, si Dios quiere, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años que unos hermanos que venían de un pueblo, venían a visitarnos, siempre me decían, pastor, si Dios quiere nos vemos el domingo. Yo les decía, Dios sí quiere. Pues sí, ¿no? Dios sí quiere que nos veamos, Dios sí quiere que nos reunamos, Dios sí quiere que leamos la Biblia, que aprendamos juntos, Dios sí quiere. Hay muchas cosas que tú y yo decimos, si Dios quiere pasará esto, y Dios está diciendo, yo sí quiero. Muchos de los límites, escucha, que vivimos durante este año no fueron impuestos por Dios, sino por una fe reducida a experiencias pasadas, fracasos y tradiciones. Las experiencias de dolor tienen una circunstancia particular. Bueno, digamos que psicológicamente se les llama traumas. ¿Ok? Lo que los especialistas enseñan acerca de esto es que un trauma lo que genera es que hace una ruptura literalmente en tu mente, abre una herida, ¿sí? Esto lo estuvimos viendo durante todo el diplomado este año, abre una herida y entonces es como una cicatriz en tu mente. Esa herida está ahí, el trauma está ahí y los traumas son provocados por experiencias muy fuertes. Experiencias fuertes de dolor, experiencias fuertes en la vida, y eso puede ser cualquier cosa. Puede ser que tú pusiste toda tu inversión, todos tus ahorros en un proyecto y no funcionó. Y entonces eso te genera un trauma porque dices, lo eché todo, puse todos los huevos en una sola canasta y entonces no funcionó y te genera una herida porque el impacto fue fuerte. Lo que va a ocurrir la siguiente vez que tengas, la mayoría de la gente lo que va a hacer es guardar ese dinero y esconderlo porque el trauma está ahí. Pero algo que nos enseñaban los profesores durante todo este diplomado que tomamos como iglesia es que los traumas se trabajan y se ayudan y se rehabilitan. ¿Sabes cómo? Con experiencias buenas igualmente poderosas. Cuando tú empiezas a vivir experiencias buenas igualmente poderosas, que sean poderosas en tu vida, esos traumas empiezan a ser sanados. Y qué mayor experiencia y qué mayor poder que la presencia de Jesús y el amor de Jesús por nosotros, trayendo sanidad a nuestra mente. Y entonces lo que Jesús hace, Él nos dice que en el mundo van a pasar muchas cosas, pero Jesús se encarga de que tú y yo experimentemos su bondad cada vez más, porque Él sabe que necesitamos esto, sabe que estamos luchando con esto y Él está trayendo sanidad a nuestras vidas. Entonces, el día de hoy probablemente termines tu año o estás terminando tu año limitado por tus fracasos en este año. Limitado por esos malos eventos, probablemente. Otra cosa que Jesús hizo, primero lo que hizo fue romper los límites de la fe conocida, pero algo más que Jesús hizo fue romper los límites de la religión concebida y del conocimiento de Dios.
La religión construyó muros y lo que Jesús hizo fue abrir caminos. La religión levantó muros y Jesús pasó así con su, pues con qué les gusta, ¿no? Con su tractocamión o con lo que sea, pum, con permiso, ¡pum!, y rompió el muro y dijo, por aquí hacemos camino, vámonos, pa, hacia adelante. La religión suele levantar muros, muros entre personas, muros entre Dios y nosotros. La religión nos dice cosas como lo que vamos a leer a continuación. Quiero que escuches esto. Por ejemplo, la religión nos dice, no toques. La religión nos dice, no te acerques. La religión nos dice, no eres digno. No puedes tocar. ¿Se acuerdan de aquella mujer que tenía flujo de sangre? Ella sabía, la ley religiosa exigía que no se podía tocar a los maestros con manos impuras. No puedes tocar lo que es santo, lo vas a echar a perder. Es como cuando vamos a un museo, ¿no? O sea, vas a un museo y entonces y las obras dicen no tocar, por favor, y traes las manos llenas de mole, ¿no? O de lo que acabes de desayunar, así, ¿no? Así llenas de grasa de los tacos de suadero que te comiste, y entonces así vas, ¿no? Y te dicen no toques. La religión suele hacer eso, decirte no toques. No toques porque manchas, no toques porque ensucias, no eres digno de estar aquí, no perteneces a este lugar. No eres digno de caminar con Jesús, no eres digno de ser amado por Dios, no eres digno de ser perdonado. ¿Y saben qué? Que Jesús hizo lo contrario. Por eso es que lo criticaban demasiado, porque mientras la religión hacía eso, lo que Jesús vino a hacer fue decir, ven a mí, tus pecados son perdonados, yo te voy a sanar, yo te voy a liberar, yo te voy a limpiar. Mateo 21:31 dice, les digo la verdad, los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Eso se los dijo Jesús a los fariseos, a los religiosos de su tiempo que sentían que no rompían, que no mataban una mosca, que no rompían un plato. Jesús les dice, pues que les tengo una noticia, mis muchachos, mis chavos, ¿no? Les tengo una noticia, ustedes van a la cola, están al final de la cadena alimenticia, porque delante de ustedes van las prostitutas. ¿Pero cómo? Delante de ustedes van los borrachos, los ladrones y los corruptos. ¿Pero por qué? Porque ellos, aunque son impuros, reconocen su impureza y en su impureza están buscando el perdón de Dios. Pero ustedes que se autojustifican por sus obras, que se autosantifican en sus propios pensamientos, que ustedes creen que están por encima de la media, están hasta el final de la hilera. Hay algo que es real, tú y yo no somos dignos de ser amados por Dios. Eso es verdad. No somos dignos de ser perdonados. No somos dignos de ser ayudados, de ser bendecidos. No somos dignos. Esa es una realidad. Pero Jesús no vino a decirnos eso, sino lo que Jesús hizo fue vestir nuestra indignidad con su sacrificio. Él es el único digno. El único digno es Jesús. Todos los personajes que vemos en la Biblia, ni David, ni Moisés, nadie es digno, solo Cristo es digno. Y entonces cuando Jesús va a la cruz, cuando Él se sube al madero, voluntariamente va a ese lugar, lo que Él hace es tomar su traje. ¿Se acuerdan que cuando Jesús es desnudado, dice la Biblia que Él traía una vestimenta, pero habla de cierta particularidad? ¿Alguien se acuerda? Una túnica sin costura. ¿Saben por qué? Algo que está hecho de una sola pieza, ¿saben cómo se le llama? Íntegro. La vestidura de Jesús es integridad. Sin costuras, sin bordes, sin remiendos, un solo hilo. Íntegro. Pertenecía a un todo. Y a Jesús lo desnudan de su integridad. Y empiezan los soldados a echar volados para ver quién se va a quedar con la túnica, con la integridad. Esa es la humanidad, recibiendo la integridad de Cristo. Solo que estos burros no lo entendieron. Pero quien lo logra entender se da cuenta que Jesús se despojó en la cruz de su integridad para dárnosla a nosotros. Que se quitó la vestidura de dignidad para vestir a los indignos. Y entonces cuando el Padre nos ve, Él ve la dignidad de su Hijo en nosotros. Y entonces su amor, su gracia,
sus bendiciones, su favor recae en nuestras vidas. ¿Por qué es importante aclarar esto, queridos? Porque no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarlo. Uno de los problemas del cristianismo actual, de muchos creyentes, es que creen que Dios los favorece porque tienen algo especial o porque se lo han ganado. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que todos somos indignos, que no hay entre nosotros uno solo que sea justo ni bueno, pero que Jesús, al pagar por todos, nos capacitó, nos colocó en el lugar adecuado para ser bendecidos y favorecidos por Dios. ¿A fin de qué? De que Él se lleve toda la gloria y no nosotros. A fin de que podamos decir, si soy bendecido es por Él, no por mí. Si soy favorecido es por Él, no por mí. Si soy ayudado, amado es por Él, no por mí. Yo no lo merezco, pero Él me hizo merecedor en su sacrificio. ¿Alguien lo cree? Denle un aplauso fuerte a Jesús. No debemos robar nunca la gloria de Dios. Siempre es por Él. Nosotros lo único que hacemos es responder. Ese es nuestro trabajo, responderle a Él. Él me ha amado, yo respondo. Obedezco por respuesta, por amor, por gratitud. Por eso lo hago. Pero no puedo ganarme nada. Estábamos en la clase y alguien de mis alumnos me dijo que le habían enseñado que cada vez que le enseñaron que cuando pecaba, el Espíritu Santo se apartaba, se iba. Eso no solamente es mentira, sino que es una herejía. El Espíritu Santo, una vez que viene una persona, no se va nunca, porque Dios es inmutable. Él no cambia. Aquí adelante el lugar, hijo. Aquí, mira. Él es inmutable. Él no cambia. Nunca cambia. Él es fiel. Ahora, esto quiere decir que yo debo pecar entonces con toda la libertad y decir, al fin y al cabo, pues ahí Jesús ahí va a estar conmigo. No, porque a mí lo que me hace dejar de pecar es precisamente su fidelidad. Como a pesar de todo lo que yo soy, Él no se va. En respuesta a eso yo digo, ¿cómo voy a seguir ofendiéndote si tú eres tan fiel conmigo? Si tú eres tan amoroso, tan permanente, tan constante. La palabra, lo estábamos cantando hace un rato, ¿no? Jesús, no te vas. La Biblia dice que no hay mal que nos pueda separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni peligro, ni espada, ni hambre, ni desnudez. No hay nada, ni lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Nada nos puede separar del amor de Dios. El pensar que el Espíritu Santo no es como nosotros. A mí alguien de ustedes me empieza a caer mal tantito y yo ya me quiero ir. Y yo creo que también les pasa a ustedes, van a decir, otra vez el pastor, ¿no? Porque es la condición humana caída, pero Jesús no es así. Jesús se queda. Él se queda, es fiel. Por eso la Biblia dice en Santiago que Él dice esto: si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Oye, ¿qué tipo de Dios es este? ¿No? ¿Qué tipo de Dios es este que cuando tú eres infiel, Él permanece fiel contigo? Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel por una razón. Termina el texto diciendo esto: porque Él no puede negarse a sí mismo. Él es así. O sea, Dios no practica la fidelidad, Él es fiel. Nosotros practicamos la fidelidad y la desarrollamos con el paso del tiempo. Pero Él es fiel. Entonces, si Él dice sí en algo, siempre será sí. Si Él dice no en algo, siempre será no. Porque Él no se niega a sí mismo. Él no miente, no engaña y Él no es cambiante. Uno de sus rasgos es que Él es inmutable, no cambia. ¿Cómo te hace sentir eso? Seguros. Si Jesús ha decidido amarte, puedes haberte amado hasta el último día de tu vida. Y cuando dejes el cuerpo aquí, Él estará del otro lado con brazos abiertos diciendo, y aquí es para siempre. Porque Él es fiel y es bueno. Le damos palmas a Jesús. Ahora, Jesús fue peligroso para la religión, una amenaza. La pregunta es,
¿La iglesia debería seguir siendo una amenaza para la religión? ¿Qué creen ustedes? Mm. Jesús fue peligroso para la religión no porque él fuera rebelde, sino por algo mucho más poderoso que la rebeldía. Jesús fue libre, no tenía ataduras. Y una persona libre, ahora, hay que esclarecer qué es la libertad, ¿no? Por ahí quien dice, claro, el libre es el que hace lo que quiere. No, no, no. Momento. Jesús dijo que aquel que obedece al pecado, que utiliza su libertad para pecar, es esclavo del pecado. La libertad de la que la Biblia habla, esa libertad que Jesús promete, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre, esa libertad tiene tres aspectos fundamentales que la convierten en una libertad verdadera. La primera es que cuando una persona tiene verdadera libertad, va a utilizar esa libertad para glorificar a Dios. Segundo, va a utilizar esa libertad para bendecir a las personas. Tercero, va a utilizar esa libertad para hacerse bien a sí mismo. ¿De dónde sacamos eso? De la vida de Jesús. El ejemplo de caminar de Cristo nos enseña eso. Él caminó en total libertad. Él no tenía limitaciones. Entonces Él se convirtió en una amenaza para la religión, porque la religión lo que hace es ponerte una cadena aquí, una cadena allá, una cadena por allá, por aquí esto, restricciones aquí, restricciones allá, por todos lados. Y Jesús dijo, tú puedes guardar todas esas restricciones, te puedes restringir en todo eso, si al final, en libertad, por la libertad, por tu decisión, por tus convicciones, si al final en tu propia gratitud tú no amas y sigues a Dios, estás perdido. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Muchas veces tú y yo hacemos cosas por pertenecer. Me voy a comportar de cierta manera porque todos se comportan así. Voy a hacerlo, voy a vestirme de cierta manera porque todos se visten así. Voy a hacer esto de cierta forma porque así lo hacen, porque así se dice que se debe hacer. ¿Y la libertad? La libertad de Dios no nos conduce a esta libertad inconsciente donde ofendemos a Dios con eso. ¿Te imaginas que Dios te dé libertad y luego digas, voy a ocupar la libertad que Dios me dio para ofenderlo a Él? No tiene sentido. Entonces Jesús, como una persona totalmente libre, se volvió peligrosa. Las personas que ejercen la libertad de Dios como Dios la enseña en su palabra se convierten en un peligro y en una amenaza para lo establecido. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tú y yo somos personas que solemos practicar el amor como Dios lo enseña en su palabra a través de Jesús. Practicar el amor como Jesús lo enseña el día de hoy es algo que es confrontativo. ¿Por qué? Porque practicar el amor como Jesús lo practicó es poner primero a Dios por encima de todo. Y eso el día de hoy hace mucho ruido. Eso es ir contracorriente. Es mucho más fácil ir en el agua con todos los demás hacia donde nos dirija la corriente. Poner a Dios por encima de todo. Luego ese amor nos lleva a despojarnos. Según lo que la Biblia enseña, llevó a Cristo a despojarse de sí mismo. Por amor a las personas se despojó de sí mismo. Y cuando alguien empieza a ver que tú te empiezas a despojar por amor a otros, eso se convierte en una amenaza para muchas personas, porque cuando enciendes la luz, cuando alguien empieza a hacer lo correcto, se nota a los que no lo están haciendo. ¿Tiene sentido cómo lo explico? ¿Sí? ¿Ayuda? Es como no sé cuántos de ustedes eran los que caían mal en el salón, pero son esos que levantan la mano el único día que llevaste la tarea en todo el año. Y como te estuviste esforzando, levantas la mano y dices, profe, ¿no va a revisar la tarea? Entonces, todos los que no la hicieron dicen, cállate, no sé qué. Claro, cuando alguien hace las cosas correctas, utiliza la libertad de Dios para hacer las cosas que a Dios le agradan, se empieza a notar lo que no es de Dios. Por eso Jesús empezó a ser un problema. Y cuando el mundo, cuando la religiosidad, cuando el sistema ve un problema, en lugar de detenerse a evaluar lo que está haciendo mal,
Voy a llevarlo a un plano quizás que podemos entender mejor. Los gobiernos de los países. Tú le dices a un gobernante lo que estás haciendo está mal y en lugar de decir, de ponerse a evaluar si realmente está mal eso, se siente atacado y empieza a encontrar justificaciones para todos sus errores. Y entonces cuando alguien se vuelve incómodo, dicen, ¿cómo lo sacamos de en medio? Y eso fue lo que pasó con Jesús. Se volvió muy incómodo. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Algo que los fariseos no hacían. Los fariseos hablaban mucho de Dios, hablaban mucho de la ley, pero había cosas que ellos no hacían. Por ejemplo, y que Jesús sí. Jesús tocó a los impuros. Los fariseos veían leprosos, huían. De hecho, los leprosos traían una campana y tenían que gritar leproso, leproso e ir ahí como para que la gente se abriera y no se fuera a contaminar, ¿no? Pero Jesús veía a los leprosos, se acercaba, tocó a los impuros. El día de hoy lo sigue haciendo. Hay gente aquí, todos nosotros, que a lo mejor nuestras vidas han sido unas vidas terribles. Probablemente hemos hecho cosas horripilantes y Jesús, lejos de alejarse y darnos una campana como para que gritemos y Él se abra de nosotros, Él lo que hizo fue acercarse. Los fariseos no hacían eso. Jesús comió con los rechazados y todavía lo hace. Jesús aún se sigue sentando a las mesas con personas que en otros lugares no son aceptados. Jesús sigue practicando ese tipo de amor y lo hace a través de su iglesia, a través de nosotros. Jesús sanó en sábado. Ustedes saben, los que han leído un poco de la Biblia, sanaba en sábado y los fariseos, los religiosos, se paraban así como que de pestañas porque decían, ¿cómo es posible el sábado, un día sagrado donde hay que descansar, no hay que hacer nada? Y Jesús dice, son una bola de hipócritas, porque cuando a ustedes se les va el buey al hoyo, ahí van en sábado a sacarlo del hoyo, pero a mí que estoy sanando a este hombre me critican por eso. Y Jesús sigue sanando fuera y dentro de tiempo, cuando es correcto y cuando es incorrecto según la perspectiva humana. Él sigue actuando de la misma manera. Por eso se volvió tan incómodo. Jesús llamó Padre a Dios de manera individual cuando nadie lo hacía. Y cuando Él hizo eso, por eso los fariseos decían, este se hace como Dios, ese se está declarando a sí mismo. Cuando dice a sí mismo como Dios, está hablando acerca de que tienen la misma sustancia. Está diciendo que tiene la misma sustancia que Dios. Pues sí, la misma, pero nadie decía eso. Siempre hablaban de Dios como Padre en plural, pero Jesús lo hizo de forma singular. Yo soy tu hijo y tú eres mi Padre, haciéndose igual al Padre. Así que Cristo se volvió muy incómodo. La gran luz de Jesús reveló que Dios no estaba limitado por sistemas humanos o metodologías. Eso es algo que Jesús nos enseñó. Y este año que comienza no será nuevo si seguimos relacionándonos con Dios desde la culpa, el miedo, la conveniencia o la autocompasión o la autocondena. Si tú y yo nos seguimos relacionando con Dios desde esos puntos, el miedo, el temor, la conveniencia, la autocompasión, la autocondena, entonces no vamos a avanzar. Tú y yo tenemos que empezar a avanzar hacia Cristo de una manera diferente, relacionarnos hoy con Dios de una manera diferente. Antes de Cristo se conocía acerca de Dios, pero después de Cristo ahora se conoce a Dios. Porque la gente sabía de Dios. Y de hecho uno de los discípulos le dice a Jesús, le dice, Señor, muéstranos al Padre, queremos ver a Dios. Porque Jesús hablaba acerca de revelar a Dios a la humanidad. Y entonces este discípulo le dice, Señor, muéstranos al Padre y te creeremos. Y Jesús dice, he estado contigo 3 años y me dices que te revele al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que lo que Jesús hizo es no solamente traer conocimiento de Dios. Hay mucha gente que tiene conocimiento de Dios. Cuando alguien llega y dice, sí, yo conozco de Dios, no importa cuánto conozcas, no importa dónde creciste, no importa si eres hijo, tataranieto del apóstol Pablo, eso no importa. Escúchame, lo que importa es si tú conoces a Dios. Si has tenido una experiencia personal con Él. Hay gente que podemos tener todo el molde de personas que conocen a Dios y no conocerlo. Eso no importa. Pero pastor, yo crecí en una iglesia, prácticamente he transcrito la Biblia 100 veces. Qué bueno. Si nunca se te ha revelado el Hijo de Dios, si nunca has experimentado lo que es sentirse confrontado por su hermosura, su santidad, si nunca su amor te ha doblado las rodillas, si nunca has sentido el peso de tu pecado comparado con su gracia, entonces quizás no conozcas a Dios. Jesús se acerca a nosotros y Él nos permite
conocerlo de formas que podamos entenderlo. A través de los años platicaba con uno de mis hermanos, fuimos a comer y platicábamos cómo hemos visto personas restringiéndose, que tú los ves y tienen toda la pinta de ser gente que conoce y ama a Dios, pero en cuanto la puerta se abrió, corrieron y se fueron a hacer todo lo que se supone que no se debía hacer. Y dices, ¿por qué? ¿Cómo pasa eso? Cuando una persona realmente conoce a Cristo, no importa cuánto te lastime la iglesia, no importa cuánto te lastime un líder, no importa cuánto te lastime un pastor, no importa cuánto te hieran dentro de un lugar donde a veces creemos que esto es perfecto, no es perfecto. Si tú y yo estamos aquí, lo estamos haciendo imperfecto, ¿no? No importa cuántas cosas pasen a nuestro alrededor, cuando una persona conoce a Cristo, esa persona, a pesar de todas esas luchas, va a luchar por serle fiel a Él. Porque no podemos negar, como cantábamos, no podemos negar su amor sobre nuestras vidas. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde iremos? Decía el apóstol Pedro, ¿no? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, ¿a dónde voy que me amen más que tú? ¿A los brazos de quién? ¿A los brazos de quién voy a huir que me ame más de lo que tú me amas? Que sea más fiel conmigo de lo que tú eres conmigo. ¿A dónde voy a ir? Cuando alguien encuentra esa fidelidad, conoce realmente a Cristo, no importa lo que pase, esa persona luchará por mantenerse fiel. ¿Me está siguiendo aquí? Así que el día de hoy Jesús lo que hizo fue revelar el corazón del Padre, la gracia antes del castigo, la restauración antes de la condena. Jesús antes de condenar restauró. Un día vendrá con vara de hierro, dice su palabra, y traerá juicio y le corresponde, y Él sí puede juzgar porque es el único que está calificado para hacerlo. Él sí puede condenar porque Él es la única autoridad. Pero antes de eso ha traído restauración, ha traído gracia, ha traído perdón, nos está dando tiempo. Y la gente dice, ¿por qué tarda tanto Jesús en venir? ¿Por qué creen? Pues porque somos cabezones. Porque la gente, estamos desconectados de la realidad, vivimos nuestras propias fantasías, nos gusta jugar con fuego. Y Jesús dice, estoy siendo paciente para que todos se puedan arrepentir y nadie se pierda. Jesús amplió la visión de quién puede ser tocado por Dios. Mientras los fariseos solamente se sentaban con algunos, convenientemente la mayoría tenían dinero, ¿no? Jesús se sentó con los samaritanos. Ahora, ¿qué representa un samaritano el día de hoy? Todo lo contrario, todo lo despreciado por los judíos, el pueblo de Dios. Es decir, todo lo inmundo, ¿no? Jesús se sentó con esos, se fue a sentar ahí, ¿no? Se sentó con los gentiles. ¿Quiénes son gentiles? Todos los que estamos aquí que no descendemos de judíos. Si hay alguien que haya descendido de judíos, tú no eres gentil, tú eres judío. Pero los demás somos gentiles. Y Jesús viene y toca a los gentiles, toca a los que no somos pueblo para hacernos pueblo. Se sienta con los despreciados, con los menospreciados, con los horripilantes, con los desobedientes, con los estos. Y el Señor lo que hace es llamarnos a una relación con Él. ¿Quién de nosotros se ha ganado eso? Nadie. Es solo Él. Jesús le dio el lugar a las mujeres. Por mucho que la gente el día de hoy repela y habla muchas veces sin conocimiento bíblico, eso me queda muy claro, diciendo que la Biblia es un libro retrógrada, no se dan cuenta que el hombre que más ha dignificado a la mujer en la historia es Jesús. Jesús es el que trajo a la mujer y la puso ahí, le volvió a dar belleza, la vistió de dignidad, le volvió a dar autoridad, la volvió a vestir de amor y de gracia. Él es el que la vuelve a colocar en el lugar adecuado. Mujeres seguían a Jesús y Jesús era criticado por eso, porque los fariseos tenían puros hombres como discípulos y mujeres seguían a Jesús y decía, a este lo siguen pecadoras. Esa mujer que le besó los pies a Jesús, que le limpió los pies con lágrimas y están en casa de un fariseo que los invitan a comer, ¿no? De esas personas que te invitan a comer como intencionalmente para ver cómo te meten el pie. Y entonces invitan a Jesús a comer y Jesús, sabiendo que le querían meter el pie, Jesús de todas maneras va. Porque también se sentó con los fariseos hipócritas a comer. O sea, él se sienta con todos. Su mesa es grande. Y entonces se sienta ahí, llega una mujer ahí toda, pues con un pasado terrible, difícil. Los hombres conocen su fama. Eso es interesante, ¿no? Si lo piensas bien, es interesante. Esos hombres conocen su fama y entonces
estos hombres dicen, si este hombre fuera profeta, ¿por qué se deja tocar por esa mujer? Y Jesús se la revira de una manera muy sencilla. Este hombre le dice, mira, cuando entré a tu casa, lo primero que se hace por educación es ofrecer que te laven los pies. Es como el día de hoy, lo primero que una persona llega a tu casa y le ofreces, lo primero que es un vaso con agua. Siéntate, ¿quieres un vaso con agua? ¿Quieres un café? Lo mismo. La gente venía caminando, dice, no me diste agua para lavarme los pies, no me diste toalla, no me atendiste, nada. Pero ella, cuando me vio, se arrodilló a mis pies, empezó a llorar y con sus lágrimas, ni siquiera fue con agua, con sus lágrimas empezó a lavar mis pies. Y no ha dejado de besarlos. Lo puso en su lugar. Jesús enaltece a la mujer. Jesús toca a los enfermos, toca a los pecadores. Y Él sigue haciendo eso y lo hace y lo quiere hacer a través de nosotros, a través de la iglesia. Queridos, quiero decirles algo porque me queda prácticamente nada de tiempo. Quiero decirles esto. El Señor sigue siendo el mismo, pero a veces tú y yo no. Y cuando recién empezamos nuestro caminar con Jesús, sin duda alguna, toda persona que empieza su real caminar con Cristo, esa persona es sacudida por el amor de Jesús y quiere ir y extender el amor y la gracia a todas las personas que conoce. ¿Están conmigo? ¿Lo experimentaron alguna vez? Algo pasa con el tiempo que cambiamos y dejamos de hacerlo. Y ahora nosotros somos los fariseos que no se sientan con la mujer, con el borracho, con el pecador. Y algunos confunden el sentarse con esas personas a hacer lo mismo que esas personas hacen. Y otros dicen, no, yo no, porque a mí ya me limpiaron, a mí que no me toquen inmundos. Porque tú y yo hemos cambiado, pero Jesús no. Y la iglesia no debería moldarse a lo que cree en la cuestión humana. La iglesia debe seguir avanzando y creciendo, caminando detrás de Jesús. La forma en la que Jesús se acerca a los pecadores el día de hoy es a través de ti y de mí. La forma en la que Jesús se acerca a los perdidos el día de hoy es a través de ti y de mí. No tengas miedo a mancharte. No te metas en ambientes que sabes que te pueden hacer tropezar. Pero no tengas temor de sentarte con personas que no creen lo mismo que tú. Porque si Jesús mora dentro de ti, hay algo que tienes que saber. Yo te dije hace rato, te dije, si el creador del universo está dentro de nosotros, ¿qué cosas podrían pasar? Cuando Jesús se sentaba en una mesa, Él era el que santificaba la mesa. Cuando yo me siento en una mesa, Jesús la santifica a través de mí. Y tenemos que aprender a pasar tiempo con las personas que no conocen a Jesús. Y tenemos que ir. Así que quiero cerrar diciéndote esto. Este nuevo año es una invitación a romper tus propios límites. Tienes que empezar a romper tus límites. ¿En qué? Te quiero dejar 5 cosas. 6 cosas, rapidito. Primero, en tu identidad. Áreas donde tú tienes que romper tus límites. Tu identidad. Pastor, ¿por qué hablas de identidad constantemente? Porque nuestra identidad está siendo atacada todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Soy amado o no soy amado? ¿Jesús me perdonó o no me perdonó? ¿Soy hijo o no soy hijo? ¿Estaré bien, estaré mal? ¿Soy santo o pecador? ¿Soy esto? Todo el tiempo estamos, no sabemos. Estamos siendo atacados todo el tiempo. Identidad. Hay personas que han dicho, eso no es para mí, yo no soy capaz. Este año se limitaron en eso, diciendo, no, eso no es para mí, yo no soy capaz de hacer eso. Estoy hablando acerca de cosas buenas, cosas que tienen que ver con avanzar, con crecer. Y Jesús dice, si yo estoy en ti, ¿por qué no lo vuelves a intentar? Así que hay que crecer en la identidad. La Biblia dice, 2 Corintios 5:17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y también dice Romanos 8:15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Yo no soy esclavo del temor. No debemos ser esclavos del temor.
¿Cuántas cosas por temor este año no hiciste? Estoy hablando acerca de cosas buenas, ¿ok? Cosas que te llevan a avanzar, a crecer. ¿Cuántas cosas por temor a perder lo conocido, a salir de tu status quo? ¿Cuántas cosas por temor no hiciste? La Biblia dice, esto significa, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos y ahora lo llamamos Abba Padre. Tengo que avanzar. Ustedes me preguntan, Miguel, ¿este año tú te limitas en ciertas cosas? La respuesta es sí. Sí. He tenido temores. Aunque sé que no soy un esclavo del temor, muchas veces por las cuestiones, mis traumas del pasado, las heridas de mi pasado, mis fracasos del pasado, han evitado que yo dé pasos. Estábamos por aperturar el colegio y un día estábamos Abby y yo platicando y nos quedamos viendo así y Abby me dice, pastor, he estado pensando que a lo mejor lo que estamos haciendo es una locura. Mejor no hacemos nada. Y le digo, ¿qué crees, Abby? Yo también. El miedo paraliza a la gente. Hay que avanzar con todo hacia la voluntad de Dios. ¿Te va a sacar de tu zona de confort? Claro que sí. Pero es necesario avanzar. Y el miedo se va a parar frente a ti, te va a decir, no puedes pasar. Y tú vas a tener que avanzar. Porque no eres un esclavo. Si Jesús está dentro de ti, no eres un esclavo del miedo. No somos esclavos. Esa no es nuestra identidad. Somos hijos. Somos hijos de Dios. Otra área en la que tú y yo tenemos que avanzar en este año es en la fe. Hay personas que dicen, ya intenté y no funcionó. Y de repente alguien viene así y te dice, dale, intenta de nuevo. Pero invertí en esto y fracasó. Inténtalo otra vez. Inténtalo. Yo no aprendí a nadar porque mis hermanos los mayores me aventaban al agua y luego no me cachaban. Y tuve que aprender a nadar y a flotar ya siendo mayor porque tenía temor al agua. Y así somos varios de nosotros. Nos caímos de chiquitos en algo, intentamos algo, nos tropezamos y decimos ya no, nunca más. Y Jesús dice, ten fe, inténtalo. Tienes que crecer. La Biblia dice, Lamentaciones 3, 22 y 23, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Él renueva sus misericordias para nosotros todos los días. Así que hay que volverlo a intentar. Otra área es tu propósito. Tienes que romper el límite en el propósito. ¿A qué me refiero? Hay personas que tienen este pensamiento y dicen, mi tiempo ya pasó. Seguramente lo que Dios quería hacer conmigo ya se fue. Seguramente ya no hay planes de Dios para mí porque dejé pasar muchas oportunidades. Y afuera te dicen muchas cosas como que las oportunidades pasan una o dos veces por tu vida y luego se van y nunca más vuelven. Sí, pero el mundo no es Dios. El Dios de la Biblia es un Dios de oportunidades. Yo veo al pueblo de Israel y digo, les di una infinidad, veo mi vida. Cada día que me despierto es Dios diciéndome, Miguel, hijo mío, una nueva oportunidad. Y quizás entre nosotros hay gente que dice, no, yo creo que Dios no tiene planes para mí y yo quiero animarte a que este año rompas ese límite y puedas decir, Señor, muéstrame qué es lo que tienes para mí. Quiero saber qué es lo que quieres que haga. Yo pensé que se había perdido, pero quiero que me lleves algo nuevo contigo. La Biblia dice esto, Jeremías 29:11, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cómo son los planes de Dios para nosotros? Son buenos, pero no solo eso. Escuchen, Salmo 92:14 dice, incluso aún en la vejez producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Así que Dios tiene propósito, claro. ¿Saben cuándo se va a acabar? Cuando me llame a su presencia me va a decir, hijo, tarea terminada.
trabajo terminado. Y ya ahí será otra cosa. Me voy a dedicar a estar en el reposo del Señor y a cantarle toda mi vida, toda la eternidad. Pero mientras esté aquí, Señor, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Hay más para nosotros, así que retoma eso. Otro punto para que puedas romper el límite en este año: tu sanidad. Tu sanidad. Este año tienes que procurar ser una persona más saludable en todos los sentidos. Tú y yo tenemos que romper ese límite, empezando por la sanidad espiritual. No basta con creer. La sanidad espiritual significa nutrir al hombre interior con la presencia y la palabra de Dios todos los días de una manera enriquecida. Yo un día les dije, creo que fue en este año, no sé si fue en este o en el año anterior, pero les prediqué acerca de esto y les dije que la oración y la lectura no son disciplinas, son necesidades. Es que yo leo la Biblia como... No, es que no entiendes. Para tu espíritu, para tu hombre espiritual, el que un día no leas es como dejar a un bebé sin comer un día. Cuando no oramos es como no respirar para nuestro espíritu. Pero hemos convertido esas necesidades imperantes, las hemos convertido en disciplinas y las equiparamos al ejercicio, al comer bien. No, la presencia, la oración, la palabra están por encima de cualquier otra necesidad. ¿Lo digo yo? No, lo dijo Jesús. No solo de pan vive el hombre, necesita la palabra de Dios. Él lo dijo. Él es quien nos sostiene. Así que este año tú tienes que crecer espiritualmente. Tienes que romper el límite. Si tú creces espiritualmente, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los beneficios de sanar espiritualmente? ¿Y qué es sanar espiritualmente? Tienes que cambiar conceptos de Dios. ¿Ok? ¿Cómo cambiamos conceptos de Dios? Conociendo a Dios a través de su palabra y a través de una experiencia personal. Tengo que cambiar eso. Eso es parte de sanar mis juicios erróneos de quién es Él. Pero ¿sabes qué pasa cuando alguien empieza a sanar espiritualmente? ¿Sabes qué viene como consecuencia? Que el alma también se empieza a sanar. Y en el alma están las emociones, en el alma están los sentimientos, esas cosas que te hacen sentir mal, esos traumas que hablaba yo al principio. Eso se sana creciendo espiritualmente, porque empiezas a darte cuenta quién eres y quién es Dios. Entonces Dios empieza a traer sanidad en tu alma también. Pero también este año hay que romper los límites y hay que mejorar nuestra sanidad física, queridos. Hay que hacer ejercicio, hay que comer mejor. Mira, de verdad, ponte el reto, te animo, abandona el refresco. Todo menos eso, pastor, ¿no? Pídame lo que es más, tenga mis hijos, ¿no? De verdad. Si dejas el refresco este año, el siguiente diciembre vas a estar en otra condición. Te lo aseguro. Con un cambio tan pequeño, sí, con un cambio tan pequeño. Si empiezas a caminar más, a hacer ejercicio. Recuerden esto, queridos, le pedimos a Dios sanidad. Nos llegan las peticiones de oración de gente que quieren que Dios haga un milagro en su vida, pero se siguen haciendo daño voluntariamente. Siguen comiendo mal, siguen intoxicando su cuerpo con basura, pero piden que oremos por un milagro. ¿Por qué tendría que venir un milagro si la persona no es consciente de su propio pecado de gula, de su propio pecado de maltrato al cuerpo? ¿Por qué? Jesús sanaba a la gente y luego le decía: no vuelvas a pecar, cambia. ¿Me siguen? Mateo 11:28. Luego Jesús les dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Así que Jesús quiere traer descanso y sanidad a nuestras vidas. Punto número 5. Algo en lo que puedes crecer en esta hora, en este nuevo año: restauración familiar. Restaurar los vínculos familiares. Hay que romper los límites ahí. Hay que romper los límites. La Biblia dice en Malaquías 4, 5 y 6: miren, les envió al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres.
Queridos, ¿cómo restauramos las cuestiones familiares? Hay que empezar a perdonar y pedir perdón. Pero ¿saben qué es lo que hay que perdonar? Lo imperdonable. Porque perdonar lo que se puede perdonar, eso cualquiera. Lo que Dios perdona es lo imperdonable, y que lo que nos llama a perdonar es lo imperdonable. Este es el año para hacerlo. Hay que romper el límite. Por último, ya acabé. Rompe el límite para aquellos que son llamados a servir a Dios. Los que saben que han sido llamados, todos hemos sido llamados a servir a Dios de una u otra manera. Todos debemos hacer discípulos, predicar el evangelio, todos debemos llevar la luz de Jesús, hacer buenas obras, todos lo debemos hacer. Y yo quiero animarte a que este año uses tus dones, tus talentos, tu tiempo, tu dinero. ¿Sí? Tu dinero también, para glorificar a Dios. Quiero animarte a que rompas el límite en eso, a que respondas a eso, a que digas: este año que empieza, no lo voy a terminar, voy a arrancarlo diferente a como lo estoy terminando. Este año que viene me voy a convertir en una persona que extienda el amor de Dios, que extienda la luz de Dios. Voy a poner mis manos al servicio de Dios. No sé de qué puedan servir, pero mis dones y talentos los quiero poner al servicio de Dios. Mi tiempo lo quiero poner al servicio de Dios. Mis finanzas las quiero poner al servicio de Dios. Señor, quiero ponerlo en tus manos y quiero ver qué pasa. Y algo te aseguro: no vas a ser decepcionado. Vas a encontrar más de lo que piensas, porque Dios siempre da más de lo que se le da. Siempre supera la expectativa. Él dice que da abundantemente a los que son generosos. Y no solo está hablando acerca de dinero, sino de todo. Este año hay que romper límites. Y recuerda, Dios no te está poniendo límites. Así que corre a toda velocidad hasta que Dios te diga: hasta aquí. Y mientras, dale. Amén. Le damos un aplauso a Jesús.